Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. En otras palabras, nos interesa identificar los principales campos semánticos, así dicen los lingüistas, un campo semántico, es decir, un área que se convierte en significativa, por ejemplo, el campo semántico de la literatura rusa, el campo semántico, vamos a decir, de la guerra. Había mucho, pero eso quiere decir. Entonces me interesa mucho identificar los campos semánticos en los que surgen las significaciones de los códices. Y aunque es verdad que muchos de estos manuscritos se perdieron, los quemaron, que eran 14 o 15, ¿por qué dice 14 o 15 prehispánicos? Porque hay uno o dos incluso que se duda si son prehispánicos o no. Por ejemplo, hay un códice mixteco que no es prehispánico, pero sí es prehispánico. ¿Cómo está la cosa? Bueno, en cuanto que su elaboración se terminó por 1560 y tantos, pero todo lo que hay en él, todo es prehispánico. El códice celta. Los nombres de los códices, ustedes van a decir, qué raro, unos nombres rarísimos. Pues sí. Una vez haciendo mofa de esto, les decía a unos europeos, fíjense que yo voy a comprar una Biblia gótica, preciosa, que me ofrecen, aunque hipoteque mi casa, pero se la voy a regalar a la Biblioteca Nacional de México, y le voy a poner el título La Biblia de Tlacahuepansi. Se llamaba Tlacahuepansi, don Pedro. Los europeos decían, qué locura está una Biblia que tiene que ver con la igual, el códice borbónico, el códice celta, el códice mixteco. El Vaticano hay. Como dice la canción, di por qué. Al tratar de lo que significaron los códices durante las épocas prehispánica y colonial y lo que puede significarnos, porque esa es otra, notaré que ya en ellos convergen pinturas y caracteres como lo expresaron los frailes y otros escritores del siglo XVI. No decían glifos, sino caracteres, y no decían imágenes, sino pinturas. ¿Cómo les llamaban los mesoamericanos? Me voy a limitar, sería un poco también de maya, pero en el náhuatl se decía Amoski, libro, o Amac, papel, de ahí viene papel de amate. O también les decían tinta negra y tinta roja, Tlili Tlapani, es una metáfora, que está con tintas. Tlacuiloli, pinturas. Tzib, en maya, Tzib es el pintor. En náhuatl es Tlacuiloli, pintura, Tlacuilo, el que la pinta. El Tlacuilo es un pintor escribano. ¿Qué tienen los códices? Bueno, en vez de leer lo que aquí digo, les voy a leer un trozo, no todo, un trozo. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí se oye? Bueno, así que estoy seguro. Si estoy hablando aquí no me oye nadie, ¿a qué hablo? Un señor que se llamaba Pedro Martín de Anglería, que era un humanista italiano, y los reyes católicos lo trajeron a su corte. Los reyes católicos y después Carlos V y Felipe II trajeron a muchos humanistas italianos y los tenían así como consejeros, como cronistas. Bueno, pues Pedro Martí era un personaje muy curioso. Estuvo en Valladolid, estaba ahí en la corte. Madrid era un villorrio entonces, y él escribió una obra que se llama Las décadas del Nuevo Mundo, en latín. Recibía gente que llegaba sobre todo del Nuevo Mundo y le interesaba mucho, y escribía cartas dirigidas supuesta o realmente al Papa, y le decía: Santísimo Padre, te voy a decir que esas gentes tienen libros. ¿Qué te parece, Santísimo Padre? ¿Qué opinas? De esa carta en que habla, le interesó mucho ver libros, y dice: y vengamos a los regalos que trajeron al rey, empezando por los libros. Ya hemos dicho que estas gentes los poseían. Trajeron varios junto con los demás regalos de los procuradores enviados de la Nueva Culhuacán. Llamaban Culhuacán, no decía México, no decía. Debo decir que el gran Albrecht Dürer, Alberto Durero, también vio cosas de estas, y él dice que le han traído al César, Carlos V, de la tierra del oro, y dice: nada en mi vida me ha llenado de más alegría que ver estos objetos.
Y luego dicen, los sirios esos. Los sirios esos. Notable, dice por ejemplo Sarita, le mando esto a vuestra majestad a Felipe II, unos textos, para que vea el quilate de esta gente. Lo que pasa, como dice Sagún, que después de la conquista a muchos no les quedó sombra de lo que fueron. Y señores, pequeña súplica, pequeña predicación. Todavía nuestros hermanos indígenas están muy mal. A mí mi maestro, el doctor Manuel Gamio, iniciador de la moderna antropología en México, me decía, mira chico, decía mucho chico a todo el mundo. Ya no estaba mucho chico, chico de tamaño, pero no de edad. No te fijes nomás en el indio muerto, fíjate también en el indio vivo. He procurado. Leo, porque entonces decía, ya hemos dicho que estas gentes los poseían. Trajeron varios, junto con los demás regalos de los procuradores enviados de la Nueva Culhuacán. La sustancia en que los indígenas escriben son hojas de esa delgada corteza interior del árbol que se produce debajo de la superior y que llaman filira, según creo. Muy bien que se den cuenta. Así se hace el papel. Machaca, ¿no? Los caracteres que usan habla mucho más de eso para allá, no lo quiero leer. Los caracteres que usan son muy diferentes de los nuestros y consisten en dados, ganchos, lazos, limas y otros objetos dispuestos en líneas como nosotros. ¿Qué códices vería? ¿Algún códice maya? Probablemente. Entre las líneas dibujan figuras de hombres y animales, sobre todo de reyes y magnates, por lo que es de creer que en esos escritos se contienen las gestas de los antepasados del rey. También disponen con mucho arte las tapas de madera. Sus libros, cuando están cerrados, son como los nuestros y contienen, según se cree, sus leyes, el orden de sus sacrificios, ceremonias, cuentas, anotaciones astronómicas, los modos y tiempos para sembrar. ¡Qué bien notado! Miren, ese plato que les está ahí en la pantalla viene de un pueblo, un lugar que se llama Nicap, en Guatemala, en el Petén de Guatemala. El Petén colinda con Campeche y con Quintana Roo. La pintura es un axil. Fíjense, está sentado el escribano, tiene su pincel, tiene un recipiente para la pintura, abajo tiene una serie de glifos y tiene bandas celestes y el glifo de Ajau, que es Señor. Es un plato precioso. A mí me gustaría tenerlo. Pero conozco a unos mayas en México, ojalá que vivan, que copian maravillosamente en cerámica. Mi esposa los conoce y dice, yo le pinto a usted lo que quiera, no le trae usted un buen modelo. Yo me dice que me haga uno de esos. ¿Es original? Pues sí, porque el barro es el mismo de México y las manos son mayas también, ¿no? Además yo no les digo, ¿de qué fecha es eso? Por otra parte, Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue otro, en cierto modo humanista también, historiador, cronista, estuvo en Centroamérica y también en Puerto Rico. Este señor dice que nota que algunos libros se elaboraban en piel, no ya en papel de amate, sino también en piel. Qué interesante. Los códices mayas que conocemos están en papel de amate, pero por ejemplo, los códices del altiplano y los mixtecos están en piel de venado. Dice, leo su cita. De los mapas de aquellas tierras, hemos examinado uno de 30 pies de largo y no poco menos de ancho. Y dice, hecho de algodones, en el cual estaban pintadas toda la llanura de los pueblos amigos y enemigos de Moctezuma. Y antes había dicho él que, dice, tienen la tinta negra y roja. Qué curioso que esto ocurre en Centroamérica y Nicaragua, coincide. Debo decir que Mesoamérica llegó hasta Nicaragua. Mesoamérica no fue siempre del mismo tamaño. Primero fue muy chiquita en las costas de Veracruz y Tabasco, en los límites, y se fue expandiendo hacia el área maya, hacia el área de Oaxaca, hacia el área del altiplano, hacia el área del Pacífico. Ese fue el desarrollo de Mesoamérica. A través, pues antes de la llegada de los españoles,
casi 2 milenios. Y además de los lienzos de algodón, había otros soportes, no lo leo para hacerlo menos aburrido, había otros soportes, los platos, ahora les voy a enseñar otro al ratito, o unos vasos preciosos policromados, cilíndricos, que son como códices en cerámica. Y también en lienzos, hay muchísimos lienzos coloniales. De la época colonial hay más de 500 manuscritos. Un maestro, el doctor Nogués, ¿verdad? Donald Robertson y otras personas elaboraron en el Handbook of Middle American Indians, el manual sobre indios mesoamericanos, en el que participaron mexicanos, americanos y algunos europeos, registra más de 500 códices coloniales. Y cada día aparecen más. Luego les hablaré de uno que apareció hace poco. Entonces tenemos en cerámica, en telas de algodón, en huesos también tallados, en piedra, todas las inscripciones en piedra. De manera que son varios los soportes. Y ahora eso está tomado de un soporte electrónico que es un disquete, ¿no? Bueno, ahora me pregunto, ¿qué testimonios hay acerca de la significación de los códices? Les diré que hay muchos testimonios acerca de qué son los códices. Un poco voy a tratar de eso. Pero, desde luego, para tratar de ver cuál es el significado que aporta un códice, claro, el ideal sería estudiarlo completo. Aunque hay códices que son como miscelánea. Uno que es una miscelánea clarísima es el códice Laúd. Tiene una serie de cosas muy variadas. Yo he estudiado con cierto detalle el códice Feyerabad y Mayer, al que le puse el título nuevo de Tonalámatl de los Postecas. Así estuvo peor la cosa. No, nada de peor, porque Tonalámatl es un libro de los destinos y los postecas son los mercaderes. Alguien me ha dicho, pero no es solo sobre, de acuerdo que no es solo, pero salen muchísimos mercaderes y por eso le puse así. El ideal sería estudiar todo, pero como a veces es muy difícil. Por ejemplo, el Códice Borgia es enorme y tiene secciones muy diferentes. Trae varios desarrollos del Tonalpohualli, o sea, la cuenta de los destinos de 260 días. Trae también unas representaciones en la parte central muy complicadas que algunos han dicho que son rituales que se practicaban en los templos y en las escuelas sacerdotales. Trae también referente a varias fiestas. Voy a comentar con cierto detenimiento, y a todo esto dejé el texto que quería leer, pero bueno, ya lo invento, no lo invento, lo recuerdo. Miren, créanme, porque si no que me critique el doctor Nogués y no me enojo. Entonces, decía yo que el ideal sería completo, pero como no es posible, entonces vamos a fijarnos en la semántica perceptible, en la estructura y el contenido de algunas páginas de códices. Voy a dar una clave. Hay una serie de textos en náhuatl, y también en maya, y también en quiché, y probablemente en otras lenguas mesoamericanas. Hay muchas lenguas mesoamericanas. Todavía en México se hablan, yo diría que más de 50 lenguas mesoamericanas, no solamente mexicanas, mesoamericanas, hay otras en el norte. Pero hay varios de esos textos transcritos con el alfabeto, en náhuatl, por ejemplo. Hay uno muy interesante que se llama La leyenda de los soles. Ese manuscrito de La leyenda de los soles